cosas, cómo nosotros podemos estar alineando nuestra vida hacia la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar atendiendo los versículos 2 al 6 de la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 2 al 6. Aprovecho de saludar a quienes se van incorporando, ¿no es cierto?, a la iglesia. Que el Señor les bendiga. Ahí prontito ya se va a aparecer. Eso. Muchas gracias, hermano Ricardo. Una comparación incomparable. Qué maravilloso. Esto suena así como un café sin cafeína, una leche sin lactosa. Son estas cosas raras, ¿no es cierto?, que uno a veces va descubriendo en el tiempo, pero esta es una comparación incomparable. ¿Qué querrá decir esto? Perfecto, muchas gracias. Hace muchos años yo quiero contarles que participé en una academia de karate. Pero lo único que me quedó de karateca fue una frase. Nada más que eso. Si alguno está en problema, no me llame, yo no soy el más indicado para solucionar su conflicto. Arranque, eso es lo primero que me decía. Bueno, dentro de las frases que decía el instructor fue esta: Masakatsu Agatsu, ¿ya? Que significa la verdadera victoria es la victoria sobre uno mismo, ¿ya? Y en realidad no es aplicable a todas las cosas de la vida, por supuesto que no. Pero esta frase tenía un sentido. La alusión es que hay que identificar verdaderamente el parámetro por el cual tú te tienes que comparar. En la disciplina deportiva, tú mismo tienes que ser tu estándar, ¿no es cierto?, para superarte, correr poniendo el mejor de tu esfuerzo, prepararte con la mejor de las intenciones, en fin. Esto como disciplina deportiva. Pero a nivel de otras cosas, evidentemente, no funciona. No estoy predicando acá de las culturas, ¿no es cierto?, orientales, por supuesto que no. Pero sí me hace pensar esto, que desde muy temprano, desde muy pequeños, nosotros siempre nos estamos comparando. Siempre estamos comparándonos con otros. Y generalmente para justificarnos acerca de ciertas actitudes. Yo creo que usted muchas veces, ¿no es cierto?, cuando lo mandaban a hacer algo, ¿y por qué mi hermano no? Era como lo primero, siempre estábamos buscando con qué compararte. Y lo cierto es que esto es parte de nuestro razonamiento lógico, no es algo negativo en sí mismo, es algo que quizás a veces es muy necesario en nuestra vida, estar comparando ciertas cosas. ¿Pero sabes cuál es el problema que trae esto? Es cuando no podemos o no sabemos distinguir bien cuál es el parámetro de comparación que nosotros tenemos que tener. Ese es el punto complicado, ese es el problema que tenemos que estar meditando constantemente cuando nos comparamos. Dios, ¿no es cierto?, a través del profeta Isaías, mira lo que escribió. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis?, dice el santo. Levantad en lo alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, en Isaías 40, los versículos que acabo de leer. Y efectivamente, con esta pregunta retórica que Dios mismo hace a través del profeta, nos podemos dar cuenta primero que Dios no tiene comparación. Eso es lo primero que tenemos que establecer en la línea y en la ruta de las cosas que vamos a estudiar hoy día, que no hay nada que podamos comparar a Dios. No existe un parámetro por el cual Él se pueda medir en cuanto a su grandeza, en cuanto a su justicia, a su santidad, a su poder, su eternidad. No hay nadie como Él. Está definitivamente en otra esfera. Es incomparable. Ahora, cuando nosotros seguimos avanzando en la historia del tiempo, llegamos al Nuevo Testamento, también nos encontramos que existe otro ser que es incomparable, que es Jesucristo mismo. ¿Y por qué? Porque dice el capítulo 1, versículo 3, que nosotros estuvimos estudiando, dice, el cual, en Hebreos, siendo el resplandor de la gloria, hablando de Jesús, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo también es incomparable. No existe un parámetro por el cual tú puedas medir a Jesucristo. También está en el esfera porque Él es Dios, dice el texto. Es la sustancia misma y lo estudiamos nosotros cuando pasamos por esta parte de la carta. Sin embargo, mira lo que pasa aquí.
el autor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, quiere mostrar a sus lectores, a estos judíos que se estaban deslizando hacia el judaísmo, que estaban retrocediendo en la forma de creer, de pensar, y estaban volviendo a los rudimentos de la fe, de la religión judía, quiere mostrarles que lo que ellos estaban haciendo estaba mal, porque Jesucristo no es comparable. No es comparable. Y sabes que el autor de Hebreo a mí me encanta mucho, porque siempre él busca poner en la mente de sus lectores la perspectiva correcta de Jesucristo. Porque él entendía y sabía que si la persona ponía su mente, su corazón, su vista en Jesucristo, nada iba a hacer que se deslizara. No existe ninguna posibilidad que una persona se pierda en el camino cuando tiene la vista puesta en Jesucristo. Eso es lo que creía el autor de Hebreos. Y eso es lo que tenemos que atender nosotros. La semana, o más bien dicho, la predicación anterior, estuvimos en el versículo 1 del capítulo 3, por eso hoy día no lo vamos a tocar. Fuimos confrontados con este versículo, a contemplar a Cristo por su obra en nosotros y por nosotros. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, versículo 1. ¿Qué pudimos rescatar? Que Cristo nos hizo pertenecer a una familia, que Él nos hizo santos, que nos hizo participantes de un llamamiento celestial. Él nos presenta al Padre, Él intercede por nosotros y Él es la base de la confesión que nosotros hoy día podemos tener. Todo girando en torno a Jesucristo, pero verificando los beneficios que nosotros teníamos. Entonces la exaltación de la obra de Cristo debía ser el foco de nuestro pensamiento constantemente. Eso es lo que estábamos hablando. Nuestras acciones, nuestra vida tenía que estar completamente cimentada y puesta en Jesucristo. Él es el foco de nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Es muy fácil que nosotros nos equivoquemos en este razonamiento, en esta forma de ver las cosas. Porque muchas veces nosotros estamos centrando nuestra contemplación en Cristo en base a los beneficios que hemos recibido. Yo soy el santificado, yo soy el justificado, yo soy el objeto de la salvación de Dios. Y estamos centrándonos más en los resultados que en la base misma. De alguna forma podríamos llegar a pensar entonces que este beneficio de esta nueva posición en Cristo es la que nos tiene que motivar a vivir para Él. Y tengamos cuidado con eso. Mira lo que dice la Escritura. A veces malentendemos esto. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y muchas veces nosotros estamos pensando que el amor que hemos recibido es lo que nos hace actuar. Pero ojo con lo que dice el texto. Dice que nosotros respondemos a la acción que Dios tuvo con nosotros de amarnos. Eso es lo que está diciendo el texto. Dios te amó a ti primero. Él tomó la iniciativa. De Él nació amarte. Y es por eso que tú lo vas a amar. Recibir el amor es la consecuencia de lo que Dios hizo en ti, de la acción que Él tomó en ti. Y eso cambia un poco el paradigma, porque no se centra tu acción en lo que estás recibiendo, tu acción se está centrando en lo que Él hace, en lo que Él hizo. ¿Sabes que Pablo lo deja muy claro en su carta a los Colosenses? Mira lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible. Mira, pon atención cuántas veces habla de Él, como Jesucristo, y no de nosotros, para que nosotros aprendamos a sacar el foco de nosotros mismos y poner el foco en Él. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es primero el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La importancia sublime, lo primero. Toda la Escritura entonces nos está impulsando siempre a contemplar
a Jesucristo, a poner nuestra mirada constantemente en Él. El autor de Hebreos ha estado mostrando aquí en los capítulos que hemos visto, y lo va a seguir haciendo en los capítulos que vamos a ver, que Cristo es superior a cualquier estructura religiosa que pudiera existir. En particular la de los judíos. Comenzó diciendo que Cristo era Dios. Luego siguió diciendo que Cristo era superior a los ángeles en los capítulos anteriores. Y que Cristo también se hizo hombre, un Dios hombre que pudo morir por ti. Que pudo dar su vida, que pudo cumplir el requerimiento de Dios, la ira de Dios. Y lo que vamos a estudiar hoy día es que ese Cristo también es mayor que Moisés. Y quiero que propongamos y llevemos adelante este estudio con la siguiente idea. El creyente debe considerar a Cristo por lo que Él es. El creyente debe considerar a Cristo por lo que Él es, de que nos salimos de nosotros mismos y ponemos la vista en Él. Vamos a ver qué dice el texto ahí en Hebreos 3, versículos 2 al 6. Dice así la palabra del Señor, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ese es el texto que vamos a ver el día de hoy. Vamos a pedir la ayuda al Señor para que podamos ser alumbrados a través del Espíritu Santo. Padre eterno, te alabamos esta mañana por la libertad, Padre, que hoy gozamos de abrir la Escritura, de poder escuchar tu voz. Gracias por la guía del Espíritu Santo, Señor, que nos muestra de tu palabra y va poniendo estas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón. Es por eso que pedimos de tu ayuda, Señor, para que lo que hoy día veamos, Padre, cale en nuestra vida, Señor, que sea tu voz, que sea tu palabra la que produzca el efecto, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando uno se pone a estudiar este pasaje, lo primero que a mí me llamó mucho la atención es la forma en que lo hace el autor de Hebreos. El que quiere argumentar que Moisés no es superior a Jesucristo, o que Jesucristo sí es superior a Moisés. Y hace lo opuesto a lo que nosotros haríamos quizás en una circunstancia así. Yo me puse a pensar, si a mí me tocara, por ejemplo, argumentar de que Jesús es superior a Moisés, ¿cómo lo hubiera hecho? ¿Cómo me hubiera planteado antes este desafío? Bueno, quizás yo hubiera preparado mi argumento diciendo que, bueno, Moisés era pecador, ¿no es cierto?, como todos los hombres, que tuvo fallas como líder, se equivocó, ¿no es cierto?, y que esas fallas le impidieron entrar en la tierra prometida, por lo tanto no fue perfecto, ¿no es cierto?, y quizás que decir que era humano, en fin. Yo creo que con eso por ahí yo más o menos saldría jugando con mi argumento y sería suficiente para decir que Cristo es superior. Desprestigiando un poquito a Moisés, ¿no es cierto?, mostrando sus falencias, subiendo un poquito a Jesucristo con toda su deidad, queda de manifiesto que Cristo es superior a Moisés. Pero eso no es lo que hace el autor. No es lo que hace el autor. Y me llama mucho la atención. Él habla muy bien de Moisés. Muy bien de Moisés. Y luego, respecto a Cristo, dice como lo mínimo de Cristo, lo necesario. Pero ¿sabes cuál es el resultado de esto? Que finalmente tú te das cuenta que Cristo sigue siendo muy superior a Moisés. Es maravilloso esto. Aún si nosotros podemos subir a Moisés y podemos bajar hasta donde podemos llegar con Cristo, nos vamos a dar cuenta que Cristo es eternamente superior. Y esto finalmente ayuda a entender lo que el autor quiere transmitir. Y sabes que esto es posible que lo haya hecho por dos motivos. Su forma de expresar este argumento. Primero, si él quería mostrarle a un judío que Cristo era superior a Moisés, no podía desprestigiar a la máxima figura, ¿no es cierto?, que tiene la religión hebrea. Moisés, no podía partir una discusión de esa forma. Y segundo, que al hacerlo de esta forma,
no muestra una parcialidad contra Moisés, sino que es como una comparación objetiva, lo cual hace que su punto sea mucho más relevante. Entonces es interesante cómo el autor lo hace conociendo extremadamente bien la cultura judía, lo hace de esta forma. Entonces nosotros tenemos que considerar a Cristo ahora, que es nuestro objetivo, que es lo que queremos estudiar. Y vamos a ver primero, vamos a ver 3 puntos por los cuales debemos nosotros considerar a Cristo, por lo que Él es, no por lo que nosotros estamos recibiendo, sino que por lo que Él es. Y lo primero que dice, el autor es que Cristo tiene una superioridad en fidelidad. Cristo es superior en fidelidad. Y en el versículo 2 que dice, el cual es fiel al que le constituyó, ¿no es cierto? Cristo es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Por qué el autor tenía que comparar, primero, para entender, a Moisés con Jesús? ¿Por qué tenía que pasar por esta comparación? Jesucristo, en los 2 primeros capítulos que hemos estudiado, se presenta, ¿no es cierto?, como el Hijo de Dios, como superior a los ángeles, como un hombre que puede representarnos y cargar nuestra culpa. Un hombre que puede morir por nosotros y entendernos. Por eso era necesario, como hombre, que fuera contrastado con la máxima figura humana que tenía la religión hebrea. Y por eso que en el razonamiento, el escritor hace esta comparación. Quiere mostrarnos que Jesús es un mejor intermediario. Quiere mostrarle a sus lectores que Jesús es un mejor líder, mejor que Moisés. Y obvio que esto para nosotros no tiene tanto sentido quizás, ¿no es cierto? Porque tú me decías, obvio hermano, sí, claro que Jesús es mejor que Moisés, pues si uno ve la escritura y todo. Pero tenemos que tratar de contextualizar qué es lo que estaban pensando los receptores de esta carta. La cultura judía, como les dije, veneraba a Moisés. Lo venera hasta el día de hoy. Y no por nada. No por una idea de ellos, sino porque porque Dios mismo fue el que vindicó a Moisés. Parece que no lo tengo aquí. Ahí está. Miren lo que dice Dios en Números 12, dice, Él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Esa era la forma que Dios se iba a revelar al pueblo. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Es lo que Dios está diciendo de Moisés. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Moisés es cuestionado, hay murmuración por el pueblo. Dios mismo sale a defender a su siervo. Y es lo que dice. ¿Cuántos de nosotros, o de cuántos de nosotros Dios podría decir esto? Lo dijo de Moisés. Es decir, si Jesús era un hombre, como nosotros estamos estudiando, fue un hombre de Dios, y Moisés es el hombre más venerado de toda la Escritura, hay que explicarle entonces al pueblo, a los primeros cristianos, cuál era la diferencia entre ellos. Ellos te podrían haber confundido. Por eso el autor, como les dije, no habla mal de Moisés, sino que solamente dice aquí el texto, Cristo es fiel, Moisés es fiel. Cristo cumplió su ministerio, así como Moisés lo cumplió. Cristo fue intercesor, fiel en su vida, fiel en su muerte, y luego simplemente agrega, como Moisés también lo fue. Esa es la idea. Dios dice que Moisés fue fiel en toda su casa en el texto. Esto de la casa no es algo físico, obviamente, se refiere al pueblo, a la gente, a quienes estaban ahí. Utiliza esta palabra varias veces en este texto para darle sentido al pueblo, a la gente, a las personas. Moisés se comportó con fidelidad en su encargo. Dios estuvo trabajando 40 años con Moisés en Egipto. Después 40 años más en el desierto. Y cuando ya tenía 80 años se le encomienda esta gran responsabilidad de ir a liberar el pueblo de los egipcios y llevarlo a la tierra prometida. Y Moisés fue fiel en cumplir esto. Fue muy fiel.
Si tú lees la historia, yo te invito a que lo hagas, cuando pases leyendo la escritura, lee Éxodo, empieza a leer cómo fue Moisés llevando adelante esto, y trata de subrayar cuántas veces la escritura dice, y Moisés hizo como Jehová lo hizo. Y Moisés atendió a lo que Dios dijo. Te vas a asombrar la cantidad de veces que la escritura lo dice, hasta en los más mínimos detalles. En la confección del tabernáculo, Moisés hizo tal cual todo. Todo. A la perfección casi. Sin embargo, casi tuvo algunas equivocaciones. Cometió algunos pecados, erró, y eso finalmente no le permite entrar a la tierra de Canaán. Ese es el gran contraste de la fidelidad de Cristo con la fidelidad de Moisés. Jesús fue fiel en forma perfecta. Jesús dijo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo al Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Siempre lo hacía Jesús. Nunca dejó de cumplir la voluntad de su Padre. Yo te he glorificado, dice Juan, en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. La terminé, la hice a la perfección. Glorifícame al lado tuyo. Jesús cumplió, al igual que Moisés cumplió con la tarea encomendada. Pero Jesús lo hizo de una forma perfecta. El hacer la voluntad de su Padre era su delicia, dice la Escritura, como dice en el Salmo 40. Siempre reconoció que hacer la obra era el alimento que él tenía. Mi comida es hacer, obedecer a mi Padre. Las palabras de Jesús eran las palabras de su Padre. Sus obras eran las obras de su Padre. Moisés fue fiel en la familia de Dios, el pueblo de Dios. Fiel en sacar al pueblo de Egipto, llevarlo a la tierra prometida. Era un mayordomo, era un instrumento. Pero el autor de la obra era Dios mismo, que estaba guiando a Moisés. Pero en contraste, Jesús no es un administrador de su casa, no es el mayordomo de la casa. Jesús es el dueño de la casa. Efesios 2:19 dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Somos ahora parte de una familia, por Jesús. Mediante Jesús hay un nuevo pueblo, nosotros. Dice Pedro, acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él te hace parte de una familia y Él edifica esta familia. Está trabajando en esa familia. Jesús, autosuficientemente, puede hacerlo. Cristo nos hace pertenecer a la familia. Él edifica su casa. Él es el propietario de ella. Y nosotros somos parte de esa familia. La iglesia hoy. Entonces no hay un grado de comparación entre Moisés y Jesús en este sentido. Están en esferas muy distintas. Estamos viendo que Jesucristo es muy superior a Moisés. Moisés es un instrumento, Cristo el autor. No vamos a leer todo este pasaje. Oramos un poco, ¿no es cierto? O recordamos en la oración siempre esta oración sacerdotal. Pero pon atención cuando lo veas de cuántas veces dice, tú me los diste, tú me los diste, tú me los diste, hablando de nosotros. Y que Él nos cuidó, Él nos guardó, porque Él estaba edificando su casa, la cual es la iglesia. ¿Y sabes cómo termina diciendo? Yo los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero no falló Jesús en su propósito, fue fiel, fue fiel. La fidelidad de Cristo es inigualable. No hay nadie que haya logrado lo que Cristo hizo, tanto cuantitativamente, ¿no es cierto? Fiel en todo, como cualitativamente, dada la importancia, la magnitud de la obra que tenía que hacer. Nadie más podía hacerlo. Nadie más podía hacer una nueva familia en sí mismo. Y lo hizo Cristo. Por tanto, nosotros, hermanos, la invitación es que tengamos que considerar a Cristo por lo que Él es, por su inmensa fidelidad. Pero el texto también nos dice que no solo por su fidelidad, sino que también por su superioridad en gloria. Hay una tremenda diferencia entre Moisés
Jesús. Y dice, Cristo superior en gloria. Versículo 3 y 4 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Jesucristo, cuanto tiene mayor honra el que la casa, por cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. De tanto mayor gloria, aquí está utilizando un lenguaje superlativo, ya no puede decirlo de otra forma el autor, que para resaltar más la gloria que tiene Dios y Jesucristo. No hay nadie que tenga esa condición. Ahora bien, si existe alguien en la Biblia que pudo o que tuvo una profunda y estrecha relación con Dios, fue Moisés. Él llegó a reflejar la gloria de Dios. No hay ningún otro personaje en el Antiguo Testamento que haya dicho que haya tenido una cercanía tan grande con Dios y que esa cercanía, esa unión, haya permitido que reflejara la gloria de Dios. No existe otro personaje. Moisés es el único. Mire cómo dice Éxodo 34, 29 y 30, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y allí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Durante este tiempo, en la presencia de Dios, Moisés tuvo una relación tan estrecha, tan cercana, que al descender refleja la misma gloria de Dios en su cuerpo, en su cara. Y los israelitas, dice la Escritura, tenían miedo. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y Moisés? Que Moisés sí reflejó la gloria. Jesús no reflejó la gloria de Dios. Jesús era la gloria de Dios. Algo totalmente controversial. Él no era un espejo, él no era reflejada algo. Él era la esencia, como lo estudiamos también en el primer capítulo de Hebreos. Y Jesucristo se dio a conocer en esa gloria. Los evangelios reflejan la gloria de Dios a través de Jesucristo, a través de su nacimiento. Cuando los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas, a través de sus milagros, cuando le daban la gloria a Dios, a través de la transfiguración, ¿no es cierto? Quizás el momento más inminentemente relevante, cuando Él se da a conocer como Él es ante algunos de sus discípulos en su muerte. ¿Saben lo que dice Juan? Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne, Jesucristo, y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, la vimos. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aún en su humanidad, aún con este velo carnal que Él tenía que vivir, ¿no es cierto? Igual reflejaba la gloria de Dios. Sin embargo, piensa en esto, piensa en la gran diferencia. Lo de Moisés era externo. Lo de Jesús es interno, es su esencia. Es el carácter mismo de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. Y esto genera una diferencia abismal entre uno y otro. Quiero que pongas atención a este texto, que escúchalo o búscalo si quieres tener, 2 Corintios 3, 7 al 18. Mira cómo Pablo va detallando la diferencia de la gloria recibida por Moisés respecto a la gloria del Hijo de Dios. La gloria de su sacrificio. La gloria de la justificación. Mira lo que dice. Y si el ministerio de la muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, la ley, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, lo que tenemos hoy? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, la ley, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación en Cristo. Porque aún lo que fue glorioso en el pasado, con Moisés, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, lo que Moisés había transmitido. Pero el entendimiento de ellos se embotó,
Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor es absolutamente superior en gloria respecto a Moisés. Es por eso que decimos que es incomparable, porque no tiene un patrón de comparación. Debemos contemplarle por lo que Él es. Incomparablemente fiel, superlativo en gloria. Y hay algo más. ¿Qué quiere decir el autor? Cristo también es superior en su naturaleza. Versículos 5 y 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Fíjate la diferencia que dice aquí el autor. Mira cómo lo va poniendo. Moisés como siervo. Cristo como hijo. Moisés en toda la casa. Cristo sobre la casa. ¿Te vas dando cuenta? Cuando usa la palabra siervo, cuando usa la palabra siervo, esta es la única vez en el Nuevo Testamento que se usa esta palabra. Generalmente nosotros usamos la palabra dulos, ¿no es cierto?, que tiene que ver como esclavo, como lo más bajo, como un esclavo que no tiene poder de decisión ni nada, sino que tiene que solamente obedecer. Pero aquí usa la palabra serapón, que se usa solamente en este texto, y habla acerca de un siervo que tiene cierta connotación de honra. John Trapp dice en su comentario, como un sirviente de la mejor clase, un hombre de adoración. ¿Te das cuenta cuando el autor de Hebreos identifica a Moisés como siervo, le da cierta dignidad a su servicio? Moisés no es identificado como un siervo común y corriente. Es el principal de los siervos, el más importante de ellos. Eso es lo que da a entender. Sin embargo, sigue siendo un siervo. Su obediencia era sorprendente. Moisés no cuestionaba a Dios. Él obedecía en todos los detalles, sabiendo que todo lo que hacía o decía sería de testimonio de lo que habría de venir. Moisés era la sombra de lo que habría de venir. Moisés fue fiel entonces en comunicar un mensaje. Y la pregunta entonces, ¿cuál es el mensaje que Moisés estaba comunicando? ¿En qué fue fiel Moisés? En comunicar a Cristo Jesús. La ley fue nuestro ayo para guiarnos a Cristo. De hecho, Moisés mismo en Deuteronomio 18 escribe, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. A él oiréis. Es la instrucción que Moisés estaba dando. Fue fiel Moisés en comunicar este mensaje. Comunicar que uno mayor que él iba a venir. El Mesías, Cristo mismo, era el cumplimiento de todo esto. Y Jesucristo mismo, hablando con los fariseos, les dijo, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí. Porque de mí escribió él. Yo soy ese a quien ustedes tenían que oír. Cristo no era un siervo. Cristo no tenía la misma naturaleza que Moisés. Su esencia era otra. Cristo es el Hijo, el dueño de la casa, el dueño de la iglesia. Él es la cabeza, Él es el que gobierna. Él edifica, Él la establece, Él la sostiene, Él la prospera, Él la guarda. Cristo no es el administrador, es el dueño. Por su naturaleza misma, comparativamente es superior a Moisés. Moisés se relacionó con Dios como un siervo. Jesucristo se relaciona con Dios como su Padre. Y así entonces, como esta casa y esta relación es mejor,
de Jesús y el Padre, la iglesia también, su casa, tiene una posición especial. Por eso el texto continúa diciendo que nosotros tenemos que retener firme la profesión de nuestra esperanza. El permanecer, el estar firme no es un requisito para ser salvo, lo que está diciendo ahí el versículo 6, sino que por el contrario es una evidencia de ser salvo. El que permanece reteniendo esta verdad acerca de Cristo está dando evidencia de que es un verdadero creyente. Lo que aparece aquí es un llamado de advertencia. Sí, retenéis. Sí, ese condicional. Es una advertencia para tu vida, a examinarte, a realmente preguntarte si eres parte realmente de esta casa. Mira lo que decía Jesucristo. Para que la confianza esté firme ahí, decía, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por tanto, debemos estar considerando constantemente al Señor. Cristo es el único que merece nuestra constante contemplación. Cristo es el que merece nuestra constante consideración. Como decía el versículo 1, considerad a Cristo. Lo merece porque Él es superior en fidelidad. Lo merece porque es superior en gloria. Lo merece porque su naturaleza es superior a cualquier cosa con la cual tú quieras compararlo el día de hoy. Queda claro, ¿verdad? ¿Le quedó claro a los hermanos del primer siglo? Tenían ellos que poner su vista en Jesucristo. No había que mirar otra cosa. No había que mirar la sombra. Había que mirar la luz. Pero ¿qué pasa con nosotros hoy día? ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, ustedes me dicen, hermano, yo nunca he puesto mi confianza en Moisés. Hermano. No, yo estoy bien. Claramente Cristo es superior. Pero vamos un poquito a la raíz del asunto, del problema. ¿Qué es lo que estaban haciendo los hermanos del primer siglo? Estaban volviendo atrás con la persecución. Estaban sacando la vista de Dios y poniéndola en ellos mismos, porque tenían miedo de lo que les iba a pasar. Estaban nuevamente poniendo su confianza en los rudimentos judíos para llegar hacia Dios. Estaban menospreciando el nuevo pacto establecido a través de la persona de Jesucristo. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros? ¿Cuántas veces nosotros quitamos nuestra vista de Jesucristo y la ponemos en nuestros caminos? ¿Cuántas veces nosotros damos un pie atrás por cualquiera de los sentimientos a lo mejor que podemos tener, miedo, confusión, vergüenza? El autor, cuando termina el texto ahí, versículo 6, nos está invitando a retener firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si somos creyentes, debemos estar firmes en cuanto a nuestra confianza y en cuanto a nuestro gloriarnos. La palabra confianza habla de valentía, de no avergonzarse, de estar seguro de algo. Gloriarse habla de jactarnos en nuestra esperanza, no en nosotros mismos, en lo que Cristo hace. Lo interesante es que cuando tomamos estos dos términos juntos en el contexto, tiene que ver con que los hebreos se estaban avergonzando de Cristo públicamente y con el deseo de regresar atrás para evitar la persecución. Es decir, temieron más al hombre que a Dios. ¿Y sabes lo que está diciendo el autor de Hebreos aquí? Dice, ¿sabes qué? Te he presentado un Cristo superlativo, un Cristo que no tiene comparación. Es incomparable y tú tienes que reaccionar a eso. Eso está diciendo el autor. Si tú te avergüenzas de Cristo, si no lo confiesas públicamente, si no tienes la valentía, la confianza para llamarle Señor de tu vida hasta el final, si no puedes gloriarte, incluso jactarte de tu esperanza, de saber que cuando mueras tú te vas a ir con Él, si no estás dando evidencia de esto, entonces preocúpate.
Eso es lo que está diciendo el autor. Así no tienes parte con Él, está diciendo. Es fuerte, esto es fuerte, es para que nos examinemos. No es para que dudemos de la salvación por ningún motivo. No es para que dudemos de las promesas del Señor. Es para que nos examinemos, para que pongamos en relevancia realmente cómo estamos viviendo. La pregunta es, o la pregunta incorrecta es, ¿se pierde la salvación? Eso es una pregunta incorrecta. La pregunta correcta es, ¿soy parte de la casa del Señor? ¿Soy parte de esa casa que Jesucristo edificó, que hoy sustenta? La muestra va a ser si por la gracia de Dios perseveramos en la contemplación de Cristo. Esa es la diferencia. O nos avergonzamos de Él. Cristo es el Hijo de Dios, nuestro constructor, nuestro intercesor. Él no solo es mejor que Moisés, sino que es superior a cualquier otra cosa que tú quieras considerar el día de hoy. Por eso debes contemplar. En este pasaje que acabamos de estudiar hoy, Cristo se revela como el fiel y glorioso Hijo de Dios. Él es. Yo te pregunto hoy día, ¿vas a seguir poniendo tu vista en estas cosas? ¿Vas a seguir así? ¿Hay otra cosa que valga la pena más que contemplar a Jesucristo en toda su majestad? Tu esperanza está arraigada acá en la tierra. Acá están tus propósitos. Acá está tu fin. Acá está tu proyección de vida. Puedes decir tú, yo vivo mirando a Jesucristo. En todo lo que hago. Hoy día es un día especial para nuestro país, ¿no es cierto? ¿Vas a ir a ese lugar mirando a Jesucristo en la cara? Diciéndole a Jesucristo, esto es por convicción por ti. ¿O vas a seguir sentado en ti mismo? En lo que tú quieres. ¿Te das cuenta que cuando tú piensas que vas a vivir una vida contemplando a Jesús, es distinto? El maravilloso, fiel y glorioso Hijo de Dios va a seguir trabajando en tu vida porque es parte de su promesa. Él va a seguir trabajando hasta que vuelva a buscar a su iglesia. Anímate, hermano. Hoy tienes una gran posibilidad. Anímate, hermana. Hoy puedes contemplar a Jesús por lo que Él es. Por lo que Él es. Que esa sea nuestra contemplación. Que ese sea nuestro sentir. Que ese sea nuestro deseo. Querer buscar al Señor y poner nuestra vista en Él. Vamos a orar al Señor, queridos hermanos. Pidiendo de la guía de nuestro Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque te has revelado, Padre, a través de Jesucristo. Te damos gracias porque en la Escritura, Padre, podemos entender y comprender quién realmente es Jesús. Te damos gracias, Señor, porque no ocultaste ninguno de los detalles que nosotros necesitamos para vivir esta vida. Todo lo que necesitamos fue dado, Señor, a través de tu palabra. El problema somos nosotros, Señor. El problema somos nosotros, Señor, que vamos fijando nuestra vista en cosas que son perecederas, Señor, en cosas que son irrelevantes. Nos dejamos gobernar, Señor, por nuestros sentimientos, por lo que nosotros pensamos que es mejor para nosotros mismos, Señor, y te pedimos perdón por eso, porque tú tienes un plan perfecto, Señor, un propósito glorioso para cada uno de nosotros a través de Jesucristo, pero tú exiges, Señor, que nuestra vista esté puesta en Jesucristo, siempre. ¿Cuánto fallamos en eso, Señor? Y es porque reconocemos que con nuestras fuerzas no podemos hacerlo, Padre, no podemos. Nuestra mirada, Señor, tan inquieta, tan falta de fe, Señor, se afirma. Es lo primero que aparece, Señor. Perdónanos por eso. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos, impúlsanos a cada día, Señor, contemplar la fidelidad de Cristo sobre nuestra vida. Nunca ha fallado Jesucristo, Señor. Ha completado cada cosa que se le ha encomendado. Esa fidelidad, Señor, debiera ser nuestro aliento
nuestro sostén, Señor. La gloria de Cristo, Señor, debiera inundarnos, Señor, para anhelar estar en su presencia siempre, para anhelar contemplarlo, para que sea el motor, el eje, el fundamento de nuestras vidas, Señor. Su naturaleza divina, Señor, el ser Dios, debiera hacernos descansar en su soberanía y en su protección, en su cuidado, Señor. Danos sabiduría, Padre, danos entendimiento, Padre, para vivir nuestra vida conforme a lo que Cristo quiere para nosotros, Señor. Que en cada oportunidad podamos ver la cruz de Cristo, reconocer nuestra insuficiencia y descansar en la obra poderosa de Él en nuestra vida, Señor. ¿Para qué? Para vivir una vida delante de ti agradable en santificación, responder a todo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, Señor. No quedarnos, Señor, con lo que tenemos, sino que responder sinceramente a todo lo que tú has hecho con nosotros. Gracias, Padre, por las certezas que pones en nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.